sangre es mi corazón, me gozo ya de su bendición. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual el cristal, y sed allí Cristo pudo apagar. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Que sin faltar a la cruz pecador, donde te espera el gran Redentor. Ahí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén. Muy bien, hermanos. De esa manera nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. En la primera, tenemos el primer mensaje por medio de nuestro hermano Walter. Así que vamos a escuchar entonces el mensaje de la palabra de Dios en este momento. Adelante, hermano Walter. Bueno, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Para mí es un gozo, es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente y al mismo tiempo pues una responsabilidad hablar de la palabra del Señor. Les invito a que abran las Escrituras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, donde vamos a estar meditando en un tema muy interesante que es acerca del Evangelio, de unas palabras muy importantes que salieron de la boca del mismísimo Señor Jesucristo. Y Él nos da esa receta, por decirlo así, cómo nosotros podemos ser limpiados, cómo nosotros podemos volver a entrar al reino de Dios. En Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 vamos a estar leyendo y meditando en estos dos textos que encontramos en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tema que voy a estar compartiendo en esta tarde lo he titulado El Evangelio del reino de Dios. No es un cualquier reino, no es el reino de las tinieblas, sino que es el reino de la luz, el reino de Dios. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesucristo aparece en escena predicando el Evangelio del reino de Dios. En el Antiguo Testamento nadie había predicado el Evangelio del reino de Dios. Juan el Bautista había preparado el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era nuestro Señor y se lo seguirá siendo por la eternidad el Señor Jesucristo. Pero Él dice unas palabras muy interesantes. Él comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido. O sea, ya no hay más nada que esperar. El tiempo se ha cumplido, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento del propio Evangelio que se anunciaba ya en Génesis capítulo 3, verso 15, que hablaba que alguien iba a venir a redimir la raza humana. Y el Señor dice: el tiempo se ha cumplido. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos que dice las Escrituras en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo.
para todo hay tiempo, y el tiempo es algo creado. El tiempo es algo que Dios ha creado para nosotros, y Él entra en el tiempo de nosotros para tener relación con el hombre. Dios no tiene problema con el tiempo. Dios es atemporal. Dios no se envejece. Dios es Dios. Dios es eterno. Y en el tiempo, dice, el tiempo se ha acercado. Ahora bien, el tiempo a nosotros nos controla. Y nosotros podemos tomar minutos, segundos, el tiempo el hombre lo ha puesto, pero el tiempo a nosotros nos controla. El tiempo se pasa volando. Por eso dicen las Escrituras también que debemos de aprovechar bien el tiempo, sabiendo que los días pues son malos. Ahora, Dios hace algo espectacular cuando Él creó el tiempo, que Él no le da más tiempo a una persona que a otra. Usted no puede decir, yo no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, yo no tengo tiempo para congregarme. No puede decir esto. Dios no le da menos tiempo a los ateos o a los creyentes. Dios da el tiempo igual. Todos tenemos los mismos minutos, las mismas horas. Todos tenemos oportunidades. Y el Señor Jesucristo dice, ya no hay tiempo que esperar. El tiempo se ha cumplido. El cumplimiento de todas las profecías del Cristo, del enviado, está ya en escena, y Él comienza a predicar el Evangelio del reino de Dios. En otros evangelios dice el Evangelio del reino de los cielos. El reino de los cielos y el reino de Dios es la misma cosa, es decir, el gobierno de Dios. Ahora, las cosas no suceden por casualidad. Dice en el libro de Gálatas que cuando viene el cumplimiento del tiempo, pues Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, en aquel tiempo bajo la ley. Entonces, Dios mandó a su Hijo en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto, tiempo que Él mismo había diseñado, y Él aparece diciendo el tiempo será cumplido. Pero dice otra palabra más: el tiempo será cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El ser humano siempre se va alejando del reino de Dios, del gobierno de Dios, pero dice se ha acercado a vosotros, que es el reino de Dios. Cuando el hombre pecó, Dios le había dado ciertas responsabilidades. Una de ellas era poner el nombre a los animales. Y cuando el hombre peca, el hombre se desconecta de Dios y queda fuera de la cobertura de Dios, fuera del gobierno de Dios. Y la única forma que el hombre se podía presentar a Dios era a través de sacrificios, a través de animales, porque él había quedado fuera del gobierno de Dios. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, trae esperanza, pero para volver a entrar en el reino o en el gobierno de Dios, Él menciona dos requisitos indispensables. Todos nosotros estamos fuera del gobierno de Dios. El tiempo se cumple, pero fuera del gobierno de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, como dicen las Escrituras. Pero Él menciona la primera condición, y Él dice, el reino de Dios se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice una palabra clave: arrepentido. Es decir, para volver a entrar nuevamente al reino de Dios, para volver a entrar bajo la cobertura de Dios, estar bajo el gobierno de Dios, hay un requisito indispensable, que es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento no es decir, bueno, yo me arrepiento de esto. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que se han arrepentido de ciertas cosas, incluso incrédulos, se han arrepentido, se arrepienten, pero al tiempo vuelven de vuelta a la satanás, vuelven de vuelta a hacer lo mismo, porque no ha habido un genuino arrepentimiento, sino que ha habido un remordimiento de conciencia. Me siento mal, la conciencia no me deja en paz, pero al tiempo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento en las Escrituras es cambiar de dirección. Si yo voy al sur y me arrepiento, que estoy mal, pues yo reconozco y voy al norte, voy en la dirección correcta. El arrepentimiento, para empezar, es un reconocimiento, que reconozco que estoy mal y siento un deseo de cambio. Pero al saber que yo por mi propia fuerza no puedo cambiar, necesito ayuda de lo alto para que venga Cristo y tome mi vida y Él pueda cambiar mi vida. De muerte a vida, como dice las Escrituras, es un reconocimiento y un deseo de cambio. Ahora bien, ¿a cuántos el Señor llamó al arrepentimiento? ¿Al grupito que estaba ahí cuando Él aparece y dice arrepentidos y creed en el Evangelio, o a toda la humanidad? Pues realmente dice las Escrituras en el libro de los Hechos que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, dice, ahora en este tiempo, dice, manda a todos los hombres al arrepentimiento. Él llama al arrepentimiento. Él manda que todas las personas se arrepientan. Es decir, que todos nosotros necesitábamos arrepentimiento. Usted necesita arrepentimiento.
arrepentirse para formar parte del gobierno de Dios, para estar bajo la cobertura, bajo la tutela, bajo el poder de Dios, para que sea Dios que transforme su vida, pero debe haber un arrepentimiento. También cuando nosotros nos arrepentimos, nos damos cuenta que por nuestra culpa el Señor Jesucristo murió, que el Señor Jesucristo entregó su vida por nuestros pecados, porque Él nunca pecó, Él nunca desengañó a nadie, siempre habló con verdad, y por nuestra culpa el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, y ya estando Él crucificado, pues Él entregó su espíritu al Padre, y así nosotros, de esa forma, de esa manera, nosotros podemos alcanzar el arrepentimiento. Pero por eso en el libro de los Hechos, cuando había personas que se arrepentían, pues ellos dicen que se compungían de corazón cuando Pedro les decía: vosotros crucificasteis al autor de la vida, pero el Padre lo ha hecho Señor y Cristo, es decir, máxima autoridad. Y ellos, a escuchar esas palabras, a escuchar el Evangelio, dicen que se compungían sus corazones, les dolía y decían: varones, ahora ¿qué hacemos? Hemos matado al autor de la vida. Y les decía Pedro: arrepentidos, arrepiéntanse para que Dios perdone vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Es decir, arrepentimiento, y conviértanse también. ¿Convertirse en qué? A convertirse en un hijo de Dios. Porque hay solución, y la solución es el arrepentimiento. Entonces, si no hay un genuino arrepentimiento, no puede haber cambios. La única persona que puede cambiar de vida es cuando usted se ha arrepentido y ha reconocido que está mal y que necesita un Salvador, y le trae todas estas cargas al Señor Jesucristo. Como si usted no le conoce esta noche, pues puede traerle estas cargas al Señor, que si hay un genuino arrepentimiento, siempre Dios perdona y olvida, y Él va a tratar con su vida. Pero dice algo más también el Señor Jesucristo. No solamente habla del arrepentimiento, sino que menciona otro ingrediente indispensable. Dice: y creer en el Evangelio. Una cosa es que yo crea que existe Dios, porque me lo han contado, porque lo he escuchado, y yo digo: sí, existe Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque si yo le creo a Dios, yo me voy a sujetar, yo me voy a someter a su autoridad, a su señorío, y le voy a obedecer porque le estoy creyendo a Dios. No solamente que Él existe, dicen las Escrituras que los demonios creen y tiemblan. Es decir, no solamente que Dios existe, sino que Dios es real, pero también creerle lo que Él dice, es creerle a Dios para tener esa íntima comunión con el Señor. Y Él dice creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no solamente es una buena noticia. Ayer, pues, yo sé que los hermanos compartieron que el Evangelio de la buena nueva, que significa buena nueva, buena noticia, pero yo me atrevo a decir que el Evangelio, y lo dijo el hermano William, que es la mejor noticia que usted puede escuchar. No hay otra noticia más buena, o la mejor del mundo que puede escuchar. Son las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. Ahora, una noticia puede cambiar una vida o un destino. Hay muchas falsas noticias. Cada día escuchamos noticias, pero hay muchas falsas noticias, incluso que se menciona la palabra del Señor, pero la mixean verdades con mentiras. Y eso es como el aceite y el agua, como la ley y el Evangelio, que son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, hay una noticia, hay una información que puede cambiar una vida, que puede cambiar un destino, y es un evangelio un evangelio a la carta, es decir, un evangelio que se ha manipulado con la prosperidad. Es decir, si yo creo, pues todas las cosas me van a salir bien. Otra noticia que usted puede escuchar es, por ejemplo, esta gente lo que cree en Mahoma. Mahoma nunca resucitó, a Mahoma se lo comieron los gusanos. El único que ha resucitado es el Señor Jesucristo. Entonces hay noticias falsas, hay noticias que pueden cambiar una vida, pero para mal, cuando usted cree en algo que no es. Gente que se explota, gente que se mata a ellos mismos, creyendo en una verdad, cuando es una auténtica mentira. Pero el Evangelio es la verdad. Él dijo creer, dice: mi palabra es la verdad. Santifícalo, dijo el Señor Jesucristo. Nosotros podemos ser santos, apartados de la maldad, porque Él lo dijo a través de la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Ahora también hay malas noticias, por ejemplo, cuando usted se da cuenta que está enfermo, es una mala noticia. Le dice que tiene cáncer o cualquier cosa, que usted es terrible, y usted emocionalmente, usted se pone mal, incluso físicamente, incluso el estrés, va a pasar por un estrés tremendo, una ansiedad que va a querer estar comiendo siempre, y hay muchas cosas, tristeza y un miedo terrible cuando ha recibido una noticia mala, incluso la muerte.
como nos pasó a nosotros como familia, cuando alguien llegó más o menos a las 6 de la mañana, llegó mi tío y otros hermanos ahí, y miramos todas las cosas sospechosas. Y nos damos cuenta que mi hermano pues había muerto de un paro cardíaco a los 21 años. Y fue una pésima noticia, pero esa noticia venía con una buena noticia. Y la buena noticia es que nos dimos cuenta que un día antes él se había reconciliado con el Señor. Hermanos, como dije, la mejor noticia es recibir al Señor Jesucristo. Cristo le puede cambiar la vida, le puede dar una calidad de vida. Y también el destino que uno está destinado al infierno, el hermano hablaba también del infierno, y Cristo nos cambia y nos manda a la eternidad, a un destino diferente, a una eternidad diferente, que es estar en la gloria del Señor. Entonces, el Evangelio es la buena nueva, es la buena noticia. Pero, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es esa buena nueva? ¿Cuál es esa buena noticia? Que no hay otra noticia mejor. Que Dios, al ver que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Que el hombre no puede salvarse ni por pena, ni por sacrificios, ni haciendo lo mejor que puede estar a su alcance. Que no puede salvarse. Que no hay opción de poderse salvar. Y Dios, al ver que el hombre nunca puede salvarse, Dios decide Él mismo venir en persona. Y entrar en el estuche, en el vientre de una mujer. Y nacer ahí y hacerse carne. Y aquel verbo se hace carne. Y deja la palabra por escrito. Y predica la palabra. Y hace muchísimos milagros. Pero no solamente fue eso, sino que Él permite entregar su vida. Digo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Y Él termina muriendo en una cruz del Calvario. Esa es la mejor noticia. Como sustituto nuestro, sabiendo que nosotros no podíamos salvarnos, pues Él decide venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Y estando crucificado, Él recibe todo el martirio, recibe toda la ira del Padre, ira que nosotros no merecíamos. Pero Él lo hizo por su propia voluntad, porque Él quería redimir la raza humana. Esa es la mejor noticia. Y estando crucificado, incluso querían le siguieron haciendo daño. Por ejemplo, aquella lanza que le pusieron en el costado, dice que salió agua y sangre. ¿Por qué? Porque no había pulso, porque Él estaba totalmente muerto. Lo llevan al sepulcro, está 3 días ahí el rey del mundo durmiendo. Y luego Él resucita, dice las Escrituras. Y le pregunta a qué mujeres aquí buscáis entre los muertos, le pregunta a qué ángeles que ustedes buscan pues han resucitado, ya no está aquí. Y Él resucitó entre los muertos, y estuvo 40 días con los discípulos, y luego ascendió a la diestra del Padre, y se sentó a la diestra del Padre. Y luego dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir, que Él está en nosotros y está con nosotros en esta preciosa tarde. Él está aquí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra mejor noticia. La mejor noticia del mundo es que aquel verbo fue hecho carne. Y Él dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. El gobierno de Dios se ha acercado. Y Él dice, arrepiéntanse, pero también crean en el Evangelio. Entonces hay 2 requisitos. Arrepentirse, como lo hizo el hijo pródigo, que se arrepintió. El padre no fue. ¿Por qué? Porque el hombre tiene razón, tiene voluntad. Nosotros tenemos voluntad, por eso podemos arrepentirnos. Por eso podemos arrepentirnos. El padre no fue a buscarlo. El pastor fue a buscar la oveja. Porque una oveja no puede volver a sí mismo. Tiene una oveja torpe. Pero él no fue a buscar el hijo, porque podía regresar. Y él, al verse en su miseria, pues pudo regresar. Ese es el arrepentimiento. Cambiar mi estilo de vida. Y reconocer que estoy mal. Pero Él dice, creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Ahora, las llamadas son muy importantes. Para usted puede ser muy importante que tenga tiempo de ver un hijo. Y Él llama al arrepentimiento. Pero ve un hijo y lo llama. O su esposo lo llama. O su esposa lo llama. O el novio lo llama. O la novia lo llama. Entonces usted dice, de una llamada, te estoy esperando una llamada muy importante. Pero la llamada más importante es la llamada de arrepentimiento que el Señor hace. Él dice, arrepiéntanse para que vuelvan a entrar al reino de Dios, para que sean perfectos en Cristo Jesús. Porque Dios hizo al hombre perfecto. Lamentablemente el hombre se desconectó de Dios. Y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno llega mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Lo más importante para un judío era la cena. ¿Por qué no dijo voy a desayunar con Él o voy a almorzar con Él? Él dijo cenaré con Él. Lo más importante para un judío era cenar, la cena, porque se podía hablar de todo lo que se había hecho ese día. ¿Y qué es cenar con el Señor? Que es cuando el Señor entra
pues significa tener la mismísima presencia del Señor, que tengo esa comunión con Dios, que tengo esa relación con Dios, que lo voy a tener todos los días, que me voy a deleitar con el Señor. Pero Él sigue llamando al arrepentimiento y dice, y crean, no solamente llama, sino que dice, y crean en el Evangelio. También podemos ver en el libro Cantar de los Cantares, un libro que poco se lee, pero el libro de Cantar de los Cantares nos habla de un tremendo, un episodio, que dice que la amada está durmiendo, el amado llega, el amado dice que llama a la puerta, dice que él llama, pero la amada no se quiere levantar. Y él dice, abre la puerta, amada mía, esposa mía, paloma mía, amiga mía, abre la puerta. Y dice, no, ¿cómo yo me voy a levantar? Si ya me he mudado, me he descansado, el piso está sucio, pero es que no me puedo levantar. Y el amado estuvo tocando la puerta. Y dice, abre la puerta. Y ella dice que no, pero dice que reacciona, se arrepiente. Y dice, pero, ¿y qué hice? Era mi amado, no abrí la puerta, me tocó a la puerta, no, y dice que abre la puerta, que el amado ya se había ido. Y dice que sale buscándola. Sale buscando al amado. Lo conocía, lo dice, bueno, él es muy conocido entre 3000, él es muy precioso. Lo conocía, pero no le abrió la puerta. Usted puede conocer, puede escuchar el Evangelio, pero no le abre la puerta. Ella no pudo no quiso abrirle la puerta, escuchó su voz, pero no quiso abrirle la puerta. Usted puede estar escuchando la voz del Evangelio, que usted se arrepienta, pero usted a lo mejor no quiere abrirle la puerta. Dice que salió y sufrió, lo fue buscando. Lo dijo como era, lo conocía, pero no quiso abrirle la puerta. Sufrió golpe, la maltrataron y pasó todo un proceso. No permita que pase una tragedia para que usted venga a los pies de Cristo. No es hasta que le pase, es cuando yo reacciono. No, Dios le está llamando en esta noche. Dios le estuvo llamando ayer. Dios sigue llamando en esta tarde, le está llamando para que usted se arrepienta y crea de una vez en el Evangelio. Por eso el requisito indispensable es el arrepentimiento. La mejor noticia es creer, es recibir al Señor lo que Él ya hizo, porque Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros tenemos que dar ese paso de reconocer al Señor como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 9, él nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Él dice que si confesares con tu boca, confesar es reconocer. Si confesares con tu boca, dice que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, ahí estoy creyendo en el Evangelio, y creyeres en tu corazón, dice que el Padre, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para la salvación, porque con el corazón dice se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y eso es lo que le está diciendo el Señor, que usted pueda confesar, que usted pueda creer, que usted pueda aceptar el Evangelio, lo que tal vez muchísimos años ha venido escuchando y no ha querido aceptar al Señor Jesucristo. Confesar es estar de acuerdo con Dios, de la obra que Él hizo, de lo que Él demanda, de la oportunidad que Él me da para que yo pueda poner mi vida en orden con mi Señor. Miren, si usted piensa en la vida de la gente cuando tuvo el Señor Jesucristo, de los habitantes en ese tiempo, personas que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, personas que tuvieron la oportunidad de creerle al Señor, de creer en el Evangelio. Piensa en Poncio Pilato, que lo tuvo de frente y le dice, ¿qué es la verdad? Y tenía de frente la verdad. Piense en aquellos dos ladrones, que uno no quiso aceptar al Señor y se mofaba de él. Piense en el joven rico que no quiso aceptar al Señor, que no quiso arrepentirse, sino que le dio la espalda y se fue triste. Maestro bueno, le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él sabía que era un maestro y que era mejor y que era bueno. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El joven era rico, el joven era un joven pues preparado, sabía algunos mandamientos, por eso a propósito el Señor le preguntó a algunos. Pues el hombre había honrado a su padre y a su madre, y el Señor lo confronta y dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Una cosa te hace falta, le dijo el Señor. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Y él dice que se fue triste. La única persona que llegó contenta, que llegó alegre a los pies de Cristo y se fue triste. Se fue peor de lo que venía. Ahora piensa en ese joven rico que lo tuvo de frente, que habló con él y que pudo escuchar la voz audible del Señor y no se arrepintió y no declaró, porque dice que se fue triste.
Piense en aquellos varones que sí recibieron al Señor Jesucristo, aquellos que fueron transformados. Piense en María Magdalena, que no era ninguna prostituta, como usted puede pensar. María Magdalena no era ninguna prostituta. María Magdalena lo que tenía era un problema con demonios, que el Señor la liberó y después dice que servía al Señor. Y estuvo siempre con el Señor y estuvo hasta cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Piense en esa persona, no forme parte del grupo de los perdedores, porque con el grupo del enemigo usted siempre la va a llevar perdida. Reconozca al Señor Jesucristo, cree en el Evangelio, arrepiéntanse, porque puede venir una tragedia peor cuando no hay un arrepentimiento. ¿Qué decía Jeremías? Arrepiéntanse, Dios ha dicho esto, que esto va a pasar. No, es que Dios como Dios va a destruir el templo. Arrepiéntanse, hasta que pasó. Nadie le creyó, pero sí pasó. Hoy en día usted puede estar escuchando, pero está escuchando la palabra, pero si usted no se arrepiente, si usted no recibe al Señor Jesucristo, pues de nada sirve que uno escuche la palabra del Señor, pero si no la pone en práctica, si no recibe al dador de la vida, que es lo mejor que a usted le puede suceder, que en el día que esté frente a la presencia de Dios, pues usted no va a ser avergonzado, sino que usted va a formar parte del reino de Dios, del gobierno de Dios, estar ahí con el Señor, donde le va a poder ver cara a cara, donde va a poder disfrutar por una eternidad. Ese es el verdadero evangelio, el santo evangelio. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido. Y posiblemente el tiempo se ha cumplido para usted. Hoy es el día que usted acepte al Señor Jesucristo. El Señor le ha dado esta oportunidad, le ha dado este tiempo maravilloso aquí en este lugar para que usted tome la mejor decisión, que es recibir al Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está más cerca que nunca. Está aquí con ustedes. Usted mismo puede entrar en el reino de Dios, ver el reino de Dios. Pero Él dice, para entrar y ver el reino de Dios que ya se ha acercado, tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio, y usted va a pasar a ser un hijo de Dios. Porque podemos también tener la tendencia de escuchar a personas que dicen que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Y hijos de ira, dicen en la carta a los Efesios. Usted se convierte en un hijo de Dios cuando recibe al Señor Jesucristo, cuando cree en Él. Por eso dice que a lo suyo vino. Él vino a morir, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él lo hizo absolutamente todo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, es decir, los que creen en el Evangelio, dice, a ellos les ha dado la potestad o facultad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede salir de este lugar siendo un hijo, una hija del bendito y poderoso Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Esperamos que ustedes, amigos, puedan meditar sobre la palabra, y usted quizás pueda decir estas palabras: tal como soy, sin más decir, que otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Dícono 117. Y que nos ponemos de pie mientras cantemos este himno para ya luego dar paso a nuestro hermano. Amén. He
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor por esta buena oportunidad en la cual hemos ya escuchado la palabra de Dios y podemos una vez más abrir las Escrituras para continuar hablando de este precioso Evangelio de salvación. Amén. Voy a invitarles a ir al libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer comenzando en el verso 27. Lucas 5, 27. Dice la palabra: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos las gracias por la bendición de estar aquí reunidos. Señor, gracias por su palabra que hemos escuchado. Usted ha hablado a través de su siervo con poder de lo alto. Pedimos, Señor, que usted pueda continuar usando su Santo Espíritu para que pueda tocar la mente, el corazón de aquellos que están aquí presentes, como aquellos que están escuchando su palabra a través de las redes sociales. Señor, imploramos que sea usted convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, para que aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús puedan arrepentirse de sus pecados y recibirle como su Salvador personal. Cristo Jesús, le suplicamos todo esto. Amén. Amén. Quisiera que pensáramos brevemente acerca del llamado de Jesús. Jesús está hablando. Él ha hablado desde el principio de la creación. Habla hoy en día y seguirá hablando hasta el último día que Él permita que exista este mundo. Así es. El Señor, cuando estuvo en este mundo, llamó a personas, a miles de ellos. En cierta ocasión llamó a Pedro y a Andrés y dice la Biblia que dejaron los barcos y las redes y le siguieron. Pero Él también llamó a Santiago y a Juan. Y dice la palabra del Señor que dejaron sus barcos y a su propio Padre. No es que lo abandonaron, sino que la prioridad ahora era Jesucristo. Y aquí en esta porción donde hemos leído, el Señor está llamando a Leví, el que se convertiría en Mateo y escribiría el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Ahora, Leví era un pecador, era un publicano, y en aquel tiempo un publicano era una persona que usualmente, no sabemos si Leví lo hacía, pero es muy probable, robaban de los impuestos que cobraban para Roma. Y los judíos por eso se enfurecían, porque decían: ellos son de nuestra propia carne y sangre. Los publicanos eran judíos, y cuando nos cobran más de la cuenta para darle a Roma lo que les pertenece y para hacerse ricos ellos mismos. Pero Leví escuchó el llamado, y en esta ocasión Dios está llamando a usted. Es un llamado súper importante. ¿Va a escuchar usted este llamado? ¿Va a responder positivamente? De su respuesta depende su vida. Depende la felicidad y la dicha eterna después de la muerte. Porque usted va a morir. Pero usted no sabe cuándo va a morir. Parece ser, se lo digo ahora mismo, en la actualidad, al presente, que en uno de los ataques de Estados Unidos, ahora mismo, murió el Ayatollah Khomeini. Imagínese, ¿esperaba este hombre morir hoy? No lo sé. ¿Usted no espera morir hoy? Yo no espero morir hoy, pero no sabemos si nos va a tocar hoy. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde estará después de la muerte? ¿En el cielo o en el infierno? Aquellos que han negado
contestar positivamente al llamado de Cristo han experimentado únicamente dolor, tristeza y una condena eterna. Pero aquellos que han contestado positivamente han experimentado perdón de sus pecados, paz interna, gozo en su vida y después de la muerte, vida eterna en un lugar perfecto que se llama el cielo. Ahora eso es lo que Dios le está ofreciendo a usted. En esta porción podemos mirar que en el versículo 27 se nos dice quién llama. Bueno, el verso no dice el nombre, pero dice ahí que le llamó y le dijo, sígueme. Y el que está llamando ahí es alguien especial. Es más grande que un gobernador, más grande que un presidente, o que un emperador, o que un rey que haya existido sobre la faz de la tierra. Es el Señor Jesucristo, el que es Rey de reyes y Señor de señores. Es el creador de todo este universo, de cada planeta, de cada estrella, que son infinitas. Él es el que le está llamando a usted. ¿Qué haría usted si usted es invitado a ir a la Casa Blanca para conocer al presidente? Usted se prepararía bien. Se vestiría muy lindo o muy linda. Iría a la Casa Blanca porque quiere conocer a esa persona. Ahora, quien le está invitando a conocerle es el Dios Todopoderoso, único. No hay nadie como Él, nadie se le puede comparar. Es cuando usted mira qué clase de ser es el Señor Jesucristo que usted entiende en verdad, que Él es extraordinario, maravilloso, único en su talla. El Señor Jesucristo es eterno, desde antes de que todo fuera y que Dios creara el tiempo y nuestro planeta y a nosotros, Él ya existía. Por eso Él dice antes de Abraham, que antes de que Abraham fuera, yo soy, porque Él siempre ha sido. Y cuando Él tomó un cuerpo, el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es una maravilla, es un misterio, algo que estaba oculto para nosotros, los seres humanos, pero Dios le plació revelarnos que Él iba a venir y que iba a venir en Hijo. Y tomó un cuerpo sin pecado, como escuchamos en el mensaje anterior. El Señor tenía una mente santa, perfecta, un corazón puro, sin ninguna clase de pecado. En Él nunca hubo un pensamiento de rencor o de lujuria o de maldad. Su vida era perfecta. No tenía una naturaleza caída como todos nosotros. Nuestra naturaleza se inclina a la maldad, al pecado, pero el Señor era perfecto. Por eso cuando miramos que Juan escribe acerca de Él, dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios mismo, manifestado en carne, había venido a vivir con nosotros. Juan le mira y cuando lo mira dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos entendieron bien ese mensaje. ¿Sabe por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados a hacer sacrificios de animales, de toros, de ovejas, de vacas, de aves, constantemente, día y noche, para cubrir sus pecados. Y cuando ellos oyen esa frase, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, entendieron que Él era la realidad de la sombra de todos los sacrificios. Esos sacrificios no podían quitar el pecado, solo lo tapaban brevemente. Y por eso tenían que ser hechos día y noche, 365 días al año. Imagínense. Y entonces Él es el que está llamando ahí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a escuchar la voz de su llamado o simplemente va a decidir hacer caso omiso, negando querer obedecerle? ¿Pero a quién llama? En los versículos 28 y 30 sabemos que está llamando a Leví. ¿Pero quién era Leví? Leví era como ya habíamos dicho anteriormente, un publicano. Y era considerado un pecador. Muy probable, cobrando impuestos más de la cuenta, extorsionando a su propia nación para él enriquecerse y ser rico. Más de la cuenta. Como hoy hay miles de personas que son ricas
y se enriquecen ilícitamente. Tienen mansiones, yates, aviones, carros del año todos los años, diferentes. Tienen colecciones algunos de ellos. Si usted oye hablar de los árabes, algunos de ellos multimillonarios tienen Rolls Royce, colecciones de 50, 60, 100 automóviles. ¿Cuántos necesitan? Para transportarse son los unos. Pero la vanidad, el deseo de lucir como el más grande, el más poderoso. Pero Él está llamando a los hombres, está llamando a todos los pecadores, a usted y a mí. Él dice que no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Y usted y yo somos pecadores. Usted tal vez niegue que sea un pecador. Cuando yo no era creyente, yo decía, no, pero yo no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. No he cometido un pecado muy serio. Pero era pecador. Y sigo siendo pecador, pero perdonado por la gracia del Señor Jesucristo. Es que todo ser humano, dice la Biblia, es pecador primeramente por naturaleza. ¿Qué significa eso? Salmo 51, verso 5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Efesios 2:3 lo aclara un poco más, dice, entre los cuales también todos, note esa palabra, no dice algunos, todos. Nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, sea judío, sea griego, cualquier nacionalidad, todos somos pecadores por naturaleza. ¿Qué significa eso, por naturaleza? Bueno, significa que el hombre peca porque dentro de él hay una naturaleza caída que lo lleva a hacer la maldad, a robar, a fornicar, a adulterar, a matar, a extorsionar, a ser vanidoso, vanaglorioso, orgulloso y todos los pecados que podamos mencionar. Pasó en el circo de los hermanos Suárez. Un 5 de febrero de hace muchos años atrás estaba uno de los mejores tomadores de tigres, Alexander Crispín Suárez. Había criado los tigres desde que nacieron. Los había cuidado, los había alimentado, los había bañado, los había protegido toda la vida. Y había hecho espectáculos y la gente se asombraba al mirar cómo este tomador de tigres los hacía saltar y controlaba todas sus acciones y movimientos. Pero un día, enfrente de todos los espectadores, uno de estos tigres se le abalanzó con ferocidad, le dio una mordida en el cuello, lo llevaron de emergencia al hospital, pero murió. Entonces se preguntaron, ¿por qué lo atacó? Si los crió, los cuidó, los alimentó, los bañó, hizo todo lo que podía haber hecho. Y el periódico dijo, el tigre, por su naturaleza, atacó a su domador. Eso es la naturaleza del tigre. Un animal salvaje no atacó a su domador para convertirse en un animal salvaje. Es porque tiene una naturaleza salvaje que atacó a su domador, aunque le había hecho bien toda la vida. Y en la misma situación de todos nosotros los seres humanos, somos pecadores por naturaleza. Usted no se convierte en pecador por robar, matar, mentir. No, usted miente, roba, mata, siente orgullo, lujuria, rencor, porque es pecador. Y lo mismo yo. Es por naturaleza que todos nosotros los seres humanos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Por eso, Señor, ¿a quién vino a buscar? ¿A quién llamó? A los pecadores. A los pecadores. Pero alguien puede decir, pero yo no hubiese hecho lo que hizo Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero quiere decirle que nosotros no solamente somos pecadores por naturaleza, también por necedad. Por necedad. Sabiendo lo que hace el pecado, todo el daño que produce en nuestra vida, seguimos haciéndolo. ¿Y qué pena es?
que a veces podemos mirar el mal ejemplo en otros, pero hacemos lo mismo y pasamos el mismo dolor y el mismo sufrimiento, porque somos necios. Había un leñador que siempre pasaba por la casa de un hombre rico diciendo por culpa de Adán, y llevaba los leños y iba vendiéndolos y el rico siempre le compraba leña. Y un día le preguntó, ¿y por qué siempre que pasa vendiendo leña dices por culpa de Adán? Ah, le dice, que por culpa de Adán tengo que vender leña, porque tengo que trabajar. Ay, ¿qué significa eso? Le dice el rico. Significa que si tú hubieses estado en el Edén, ¿tú no hubieras pecado? ¡Claro que no! ¡Jamás! Fue la respuesta de aquel vengador. Nunca hubiera hecho lo que hizo Adán y Eva. Por culpa de ellos estamos sufriendo nosotros ahora. Un día, cuando iba pasando el hombre, le preguntó el rico, le dice, ¿podrías cuidar mi casa? Tengo una herencia, tengo que ir a buscar algo al pueblo. Le dice, sí, claro que sí. Mira, te voy a comprar no solo la leña, pero te voy a también recompensar por quedarte aquí. Disfruta de la casa, lo que quieras comer, lo que quieras hacer, no importa, lo que tú quieras. Solo no entra a ese cuarto que tiene esa manecilla dorada. No la abras. También le dijo el leñador. Se fue el hombre rico. El leñador estuvo ahí y empezó a ver todo, comió, se sentó y miraba la puerta. La manecilla dorada. La miraba y la contemplaba. Se acercó a la manecilla y se recordó, no toques la puerta, no la abras, no la abras. Y él mismo dijo, no se abra la puerta. Abrió un poquito y en el momento en que él abrió un poquito, ¡pum!, se salió un ratón. En ese momento iba entrando el hombre rico y miró y le dice, ¿cómo has estado? No, bien. ¿Has hecho todo bien? Le dice, sí. ¿No has abierto la puerta? Claro que no. ¿Y si ese ratón que está allá afuera? ¿Qué has hecho? ¿Te fijas? Si tú hubieras estado en el Edén, hubieses hecho exactamente lo mismo. Y nosotros pecamos por ser necios también. Y entonces podemos mirar por qué Dios nos llama. Porque tenemos necesidad de un médico. Somos pecadores, el pecado nos condena a ir a un lugar de tormento que está en el infierno. Y el infierno es un lugar temporal. Después va a ser arrojado en un lugar que se llama el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Cuando Dios juzgue a todos los hombres, mujeres, grandes y pequeños, con su justicia, que es perfecta y nadie va a escapar. Ahí no va a escapar Einstein, ni Trump, si ha hecho algo malo en verdad, ni a la ayatollah Khomeini que acaba de morir, que va a ser juzgado delante del Dios justo y poderoso. Y usted y yo también vamos a ser juzgados. Seamos creyentes o seamos incrédulos. Por eso le estamos haciendo el llamado a usted. Si usted no conoce a Jesucristo, venga a Él, porque si usted se muere sin Él, se va a ir al infierno. Y el que entra nunca sale, está siendo atormentado día y noche. Aquel hombre rico que murió, según dice Lucas 16, dice que despertó estando en el infierno, gritaba por ayuda, pero no se le dio. Pedía alivio, una gota de agua, pero tampoco se le concedió. Una gota de agua para él era un gran alivio. Dice, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y por eso el Señor está llamándole a usted. Porque usted como yo necesitamos no un médico para curar nuestro cuerpo, necesitamos un Salvador para que nos perdone de todos nuestros pecados que hemos hecho desde que nacimos hasta el día de hoy y hasta el momento en que nos muramos. Y Él quiere perdonarme a usted y Él me quiere perdonar a mí. Él lo ha hecho en mi vida. Pero si usted todavía no ha tomado esta decisión, yo le animo, le ruego que acepte a Jesucristo. Mire, si yo pudiera aceptar con usted, yo lo haría. Pero yo no puedo. Su esposa, su hijo, su primo, su amigo, que son creyentes, no pueden aceptar con usted. Esta cuenta es una cuenta personal, individual. Usted necesita
venir a Jesucristo con un corazón arrepentido, humillado, diciéndole: Señor, perdóname, te he ofendido, necesito el perdón. Necesito el perdón. ¿Para qué nos llama? El Señor nos llama para darnos ese perdón. Pero ese perdón no es algo que no costó nada. Ese perdón es algo que costó demasiado. No fue pagado con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Fue pagado con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino, vivió entre nosotros, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los muertos, pero luego fue crucificado de sus manos y de sus pies en la cruz del Calvario. Y ahí estuvo horas. Un dolor cruel, lo peor que un ser humano puede padecer. No hay dolor que se compare con el sufrimiento físico que el Señor llevó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ni imaginemos lo emocional y lo espiritual. El ser abandonado por sus mejores amigos, traicionado por Judas, ser dejado solo por su padre que había estado toda la eternidad junto a él, y luego darle la espalda cuando él está cargando todas nuestras maldades. Él oscurece el universo. El planeta se oscureció por 3 horas. No era un eclipse, era la mano de Dios diciendo: el pecado es algo inaceptable en mi presencia, pero mi Hijo lo está llevando. Por eso la Biblia dice que le hizo pecado. Otra manera de decirlo es no que él pecó, sino que lo trató a él como que si hubiera pecado, como nosotros hemos hecho. Qué amor es del Señor Jesucristo. Pasar todo eso por usted y por mí. Y por eso le llama, para perdonarle sus pecados. Aquella mujer adúltera, cuando estaba a sus pies, ¿qué tenemos que hacer, Señor? ¿Lo apedreamos, como dice la ley de Moisés? Pensaban que lo iban a agarrar en un error. Lo hacían a propósito, para acusarle, para condenarle. Entonces le dice: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Dice que desde el más viejo hasta el más joven, todos se fumaron del lugar, se fueron. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia empezó a recordarles las cosas que habían hecho, igual o peores que esa mujer, y se fueron. Y el único que podía apedrearla, el único que podía condenarla, le dice: ¿quién te condena? Nadie, Señor. Pequen, no pequen más. Esa mujer se arrepintió ahí. Esa mujer, aunque la Biblia no dice y no se registró, pero yo sé que se arrepintió, le dice: pequen, no pequen más. El ladrón en la cruz, cuando está al lado del Señor Jesucristo, le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Puso toda su fe en Él. ¿Cómo puede creer que un hombre moribundo en la cruz del Calvario va a levantarse de los muertos, a hacer un reino y regresar por Él? Porque la fe se lo dijo. La fe se lo dijo. Y él estaba seguro que el Señor estaba muriendo por él, a pesar de que al principio lo maldecía, lo acusaba de cosas y se burlaba de él. Pero le dice: Señor, yo ahora creo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dice: hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué privilegio, hermanos, entrar de la mano del Señor en el mismo cielo. Ese ladrón entró con el Señor. No hizo buenas obras, no fue a una iglesia, no se bautizó. ¿Qué hizo? La salvación no es por obras, no es por venir a una iglesia. Usted puede venir todos los días a una iglesia, puede leer la Biblia una vez por año, puede predicar el Evangelio, puede hacer miles de cosas, pero si usted no se ha arrepentido y no ha aceptado a Jesucristo, se va a ir al infierno. La verdad es que el único que salva es Jesucristo, porque Él murió por nosotros y el ladrón lo creyó. Ahora es lo único que usted tiene que hacer: creer en el Señor Jesucristo y decirle: Señor, sálvame. Mire, yo tenía 17 años cuando oí este mensaje. Entré en un momento de pánico, me dio miedo, se lo aseguro, 17 años. Y yo entré en convicción: soy un pecador. Y como les digo, no es que había matado a nadie, que había hecho cosas muy grandes, feas,
Pero me di cuenta que una sola mentira era más que suficiente para ir al infierno. Y yo caminaba por las calles de Tela, en Honduras, pegado a las paredes. Porque yo decía, si me atropello mi carro o una moto, me voy al infierno. Y le rogué a mi hermano, que ya había aceptado al Señor 21 días antes, y a otro joven, el carro, digo, háblenme otra vez de Cristo. Háblenme porque yo quiero aceptarlo. Y ellos me hablaron otra vez. Me explicaron lo que usted acaba de escuchar en estos 2 mensajes. Y ellos me dijeron, ¿quieres todavía aceptar a Jesucristo? Y le dije, sí, todavía quiero aceptar a Jesucristo. Y oré, le confesé todos mis pecados. Yo creí que el Señor fue muerto por mí en la cruz del Calvario. Y yo sé que Él sufrió por mí y fue sepultado y resucitó al tercer día con gran poder, con gran gloria. Yo no soy digno de haber recibido toda esa gracia y ese perdón. Pero Él lo hizo porque nos ama. Aun cuando los hombres somos tan mal agradecidos y somos tan malos, Él estuvo dispuesto a morir. Y en ese día yo sentí que el Señor me había perdonado. Cuando yo me levanté al siguiente día, yo me sentía tan feliz. Yo sentía que no le debía nada al Señor. Me sentía otra nueva criatura. Y es que en verdad eso era lo que el Señor había hecho conmigo. De modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es, las cosas habían pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. El Señor puede perdonarle a usted, pero usted tiene que aceptar este llamado que Él ha hecho. ¿Quién le llama? El Señor Jesucristo. ¿A quién le llama? A usted. Un pecador tal como yo. ¿Para qué nos llama? Para perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, darnos paz y vida eterna. ¿Hay alguien aquí en esta noche que necesita de Jesucristo y quiere recibirle como su Salvador personal? Si no lo ha hecho todavía, un joven, un adulto, o tal vez alguien que está oyendo en la red, busque del Señor, acepte al Señor Jesucristo y arregle las cuentas. El Señor bendiga en esta noche con su palabra. Amén. Muy bien, damos gracias a nuestros hermanos por haber compartido este tiempo con nosotros. Qué bueno fuera si en esta tarde hubiese alguien, al igual que aquel hombre que estaba al mando de unos presos allí en una cárcel en Filipos y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en esta tarde pueda haber alguien y se pueda acercar a cualquiera de los hermanos, ya saben que han compartido la palabra, o con cualquiera de los hermanos, el hermano Isaac, ¿no? Y usted puede decirle, hermano, quiero ser salvo, ¿qué debo hacer? Usted puede hacer esa pregunta. Vamos a cerrar y vamos a cantar un último himno para terminar esta reunión. Vamos a buscar el número 140. Salvador rechaza el mundo pecador, nació en la muchedumbre ajena de su amor, mas Él vendrá glorioso en días de majestad, aquel día majestuoso llegará. De los días el más bello, el tiempo el principal, Bogotá casi llega con triunfo celestial. La alegría pura como al siervo le han infiel, ha de ser el día grande de Manuel. Alumbrará los cielos glorioso resplandor, más brillará la iglesia con gloria superior, y el Salvador divino todo mirará en el día majestuoso.